bendiciendo, hermanos. Damos gracias al Señor por esta primera parte que hemos tenido, donde nos hemos gozado con las alabanzas, pero principalmente Dios, porque todo lo que hacemos aquí es para agradar a nuestro Dios. De hecho, hemos venido a adorar a nuestro Dios. Ahora hay una segunda parte, amados hermanos, que tiene que ver con tratar un tema que es esencial para nosotros como iglesia, y es un tema que nos involucra a todos nosotros. Yo en una ocasión estaba leyendo de este tema a ver qué pensaban los diferentes ministros y pastores del tema que nosotros vamos a tratar, y muchos de ellos admitían que es uno de los temas más incómodos de tratar en la iglesia, pero a la vez admitían también que es uno de los temas más necesarios en la iglesia. Hoy nosotros vamos a estar tratando, con la ayuda del Espíritu Santo, quien por la fe que tenemos en Dios ha de estar guiando a 3 hermanos queridos que van a estar edificándonos en esta preciosa mañana con el tema, o con varios títulos bajo el tema general de la disciplina en la iglesia. Hay unos papelitos que tengo preparados y unos lápices para que los que deseen hacer preguntas, vamos a tener al final, después que ellos terminen las exposiciones, vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. La pregunta, hermanos, no nos cohibamos, hasta yo tengo preguntas ahí que hacer con este tema, porque es un tema del cual nosotros siempre vamos a aprender. O sea, la Biblia no te presenta un manual de disciplina y no te presenta todos los pecados, no te presenta una lista de todos los pecados y la forma de tratar cada uno, sino que el Señor, en su gracia, en su amor y en la sabiduría que ha dado a su siervo, ha dejado principios establecidos en su palabra, pero también un margen, una cierta libertad que llama a la sensatez de los hombres que Dios ha puesto para dirigir en su iglesia, para que traten estos casos de cuando surge el pecado en la iglesia, tanto a nivel privado como a nivel público. De manera que yo quisiera que el hermano Pascual Pérez, antes de que invitemos a los hermanos a pasar con las exposiciones, invitar a nuestro hermano Pascual Pérez a que eleve una oración por los 3 hermanos que van a estar edificándonos. Son nuestro hermano Franklin Gómez, nuestro hermano Freddy Burdiel y nuestro hermano Josué Pérez. Para que por favor, hermano Pascual, presente estos siervos del Señor, para que el Espíritu Santo los dirija grandemente y todos podamos ser edificados. Buen Dios y Padre nuestro, ante tu divina presencia venimos en esta hora. En el libro de Job hay un texto que dice que no hay otro enseñador semejante a ti. Permite que tú, a través del Espíritu Santo, nos pueda enseñar a través del hermano Freddy Burdiel, anciano en Sánchez Osama, nuestros hermanos Josué y Franklin, que ellos 3 sean instrumentos en tus manos para que, oh Señor, tú le uses grandemente y que cada miembro de la congregación podamos comprender el tema de tanta importancia bíblica. Permite, Señor, que la unción del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos. Amén. Y que nosotros, tú abras la mente y el entendimiento de cada uno de nosotros para poder comprender lo que tú a través de ellos nos va a enseñar y nos va a mostrar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a recibir en primer lugar a nuestro hermano Franklin Gómez, que va a comenzar como con la zapata, ¿verdad?, para hablarnos acerca de por qué es necesaria la disciplina en la iglesia. Nuestro hermano Franklin con nosotros.
Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Bueno, agradecemos al Señor esta oportunidad de tratar un tema tan importante como este que nos toca hoy. Y para ser disciplinados, hablando de disciplina, para ser disciplinados con el tiempo, voy a poner esto acá, que me avisen, para no pasarme. Bien, hermanos, indudablemente nosotros vivimos en un mundo que odia el orden. Odia el orden. Han sacado la corrección de las escuelas. Antes usted, cuando niños, yo recuerdo unos reglazos que me dieron en la mano. Y todavía hoy de adulto sé que eso fue por mi bien. Porque me pasé de contento y me quedé más tiempo del que debía en recreo. Pero después de ese día, jamás. Pero ya no se puede corregir muchachos en la escuela. No se puede porque se frustran, dicen los entendidos hoy. Prefieren que se frustren en la cárcel, ¿verdad?, a que se frustren en la escuela o en la casa. No se quiere que se use la vara. La Biblia dice que hay que utilizar la vara con el niño. Claro, no es una masacre que vamos a hacer con el muchacho, ni a dejarle roncha, pero es algo bíblico, porque todo esto es parte de la disciplina. No hay orden. Y muchas veces en la autoridad del hogar se malinterpretan las cosas. La Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar, pero en el mundo allá afuera dice que no. Hay algo que se llama el igualitarismo, ¿no?, que la mujer y el hombre son los dos cabezas. Y la Biblia te dice otra cosa. Cuando se altera el orden dispuesto por Dios, es cuando empieza a haber todo este caos que estamos viendo en la sociedad. No hay orden en instituciones públicas. Hay gente, usted va a hacer una fila, nadie quiere hacer fila. ¿Ustedes han visto eso? Hagan una fila y te hacen 3. Y de repente como que se desesperan y se arma un molote y no hay nada. Porque el mundo odia el orden. En instituciones privadas, los que trabajan para empresas saben que se les entrega muchas veces un manual. Y el que no se rige por ese manual, ¿qué pasa? Lo cancelan. Dice, usted no cabe aquí. Entonces nos preguntamos, ¿acaso la iglesia no es más que las instituciones públicas y que las privadas? Si nosotros queremos que haya orden allá afuera, tenemos que empezar por el orden aquí adentro, con nosotros. Y Dios lo deja muy claro en su palabra, como veremos. No hay orden casi en ninguna parte en el mundo, pero nosotros somos la sal de la tierra, hermanos. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. Y por tanto vamos a enumerar aquí unas cuantas necesidades de la disciplina en la iglesia. Y por favor, acompáñenme a leer primero en Hebreos 12, del 5 al 11. Como bien dijo Jason, lo que vamos a hacer ahora es apenas una introducción, porque ya en detalles vamos a entrar con el hermano Bourdier y con Josué, de ciertos aspectos de cómo llevar la disciplina, en qué consiste y quiénes son los responsables de administrar ese proceso. Pero en Hebreos 12 nos dice una gran verdad. Del 5 al 11 dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, casi siempre que escuchamos la palabra disciplina, viene como rodeada de una connotación negativa. He escuchado que a veces entre nosotros pueden surgir hasta chistes, ¿verdad? Mira, se lo voy a decir a fulano para que te ponga en disciplina, pero son relajos. Sin embargo,
siempre se piensa en que la disciplina es algo malo. Y casi siempre que alguien se somete a este proceso, se piensa en lo peor. ¿A quién habrá matado? ¿Con quién? ¿Habrá caído en adulterio? Siempre, pero no necesariamente, porque no se restringe a estos pecados. Pero en realidad todos, hermanos, en cierto modo, debemos estar en disciplina. Todos tenemos que estar sometidos a una disciplina cristiana todo el tiempo. Ya el castigo es otra connotación. Ahora, ¿qué entendemos por disciplina? El diccionario, si lo tomamos, dice que es una doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. También se entiende por disciplina las artes, una facultad o ciencia. Además de esto, es la observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto, especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular. Además de esto, se entiende por disciplina el entrenamiento moral o mental, reglas para regular la conducta, el control u orden para reforzar la obediencia. Bíblicamente hablando, podemos decir que es amonestar, llamar a la sanidad espiritual para que haya orden en el pueblo de Dios. Como ya veremos más adelante, puede ser tanto preventiva como correctiva, que ahí es donde nadie quiere llegar. Pero es necesario, y yo creo, hermanos, si mal no recuerdo, en todo el tiempo que entiendo que es poco sirviendo al Señor, me parece que esta es la primera vez que asisto a un estudio, a una ponencia sobre este tema, y pensándolo bien, que es raro, ¿verdad? Porque deberíamos hablar más acerca de estas cosas. Pero ¿por qué es necesaria la disciplina? Es lo que me toca ahora compartir. Mire, hermano, lo que era Israel en cuanto a la carne, como pueblo en el Antiguo Testamento, eso es la iglesia hoy, pero en el sentido espiritual. Ellos eran el pueblo de Dios. Nosotros somos hoy el Israel espiritual, el Israel de Dios. Ellos tenían su ejército para combatir a los enemigos, para poder conquistar la tierra prometida en Canaán. Hoy nuestra lucha, según Efesios 6, no es contra sangre ni carne. Estamos peleando una batalla distinta a la de ellos, porque la de nosotros es espiritual. Pero si ellos como soldados necesitaban disciplina, nosotros también la necesitamos hoy. Con más razón, porque estamos peleando con cosas muy serias, hermanos. Y ustedes saben que el diablo está organizado. Ahí en Efesios se habla de principados, se habla de esas fuerzas en los aires, que ellos están organizados y salen todos los días a hacer su trabajo, a buscarnos a nosotros. Entonces, cuando un ejército se enfrenta al otro, y eso lo hemos visto ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, necesitan conocer al enemigo, necesitan conocer su estrategia, como dice Pablo también en 2 Corintios, que no debemos ignorar sus maquinaciones. Entonces, si nosotros en nuestra vida cristiana nos descuidamos y vivimos una vida así como que nada importa, sin orden, ¿qué va a pasar? Que ese ejército enemigo nos va a conquistar y nos vamos a perder, lamentablemente. Pero aprendemos del mundo de la milicia que los soldados son puntuales. Muchas veces se conocen por su puntualidad, porque saben que si llegan tarde a una orden, a una asignación, es presos que quedan. Hoy yo venía con el corazón en la mano porque el taxista parece que quizás queriendo ahorrar combustible, y agarré el celular y le medí la velocidad, venía entre 25, 27, 30, lo más que yo creo que fueron 34 kilómetros por hora, para él ahorrar combustible. Que Dios lo bendiga. Pero el soldado se conoce por su puntualidad, tiene que tener un uniforme impecable, andar con los zapatos limpios, uniforme en orden, y nosotros estamos revestidos de Cristo, hermanos. Tenemos que estar uniformados así, revestidos de la santidad del Señor. A ellos se les enseña incluso a arreglar su cama sin una arruga, se les enseña que tienen que obedecer, tienen que marchar al compás, aun cuando nosotros estábamos en la escuela, que nos daban educación física, nos enseñaron a marchar algunos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Izquierda, 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 derecha, izquierda. Y no podía salirse de ese ritmo, porque el que se salía se daba cuenta de quién era que no andaba marchando bien, que no estaba agarrando la onda, no seguía el paso. Y no en vano es que
el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:6 toma esta figura de las filas militares para ilustrarnos esta realidad que estamos compartiendo hoy. 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6 dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno ve las palabras que se usaron en griego ahí, atactos, peripateo, tiene que ver precisamente con ese orden militar. Imagino a Pablo pensando en esas columnas militares romanas que andaban a un mismo paso y usted nada más escuchaba una sola pisada, un solo compás, y el que se salía de ese ritmo se daban cuenta quién era y lo llamaban a capítulo para que se sometieran. Por eso también en Hebreos 12, versículos 12 y 13 se nos invita a que enderecemos las rodillas paralizadas para que lo cojo no se salga del camino, si es que queremos llegar a nuestro objetivo, que es el cielo. Si estamos cojos y nos salimos del ritmo, no vamos a llegar. ¿Qué es andar desordenadamente? Una cosa es que yo como cristiano un día me equivoque, un día, y oren por mí, yo pida perdón, me arrepiento, ¡pam! Pero otra cosa es que yo ande siempre en una conducta desordenada. Entonces hay que jalarme a capítulo, hay que hablar conmigo, hay que ayudarme para que me enderece, que corrija mis pasos, porque Dios ama el orden. Primera de Corintios 14:40, ¿qué nos dice? Que tenemos que hacer todo decentemente y porque Dios ama el orden. Él no es Dios de confusión, sino de paz. Isaías 38, versículo 1. Recordamos al rey Ezequías, Dios le manda a Isaías a decirle: mira, Dios te manda a decir, rey, que ordene tu casa porque vas a morir. ¿A quién le gustaría que le digan eso? A nadie, pero él fue huyendo a ordenar su casa y no los muebles. Parece que había ciertas cosas ahí, porque para un hombre que dirigiera los destinos de una nación, al pueblo de Dios, tenía que dar ejemplo en su casa primero, poner en orden, en disciplina su casa, para poder poner en disciplina el pueblo de Dios. Y esto forma parte, es revelador del carácter del Señor, porque incluso en Juan 20, versículos 5 al 7, que lo hemos estudiado otras veces, cuando Cristo resucita, que llegan Pedro y Juan a la tumba y la ven vacía, no encontraron un reguero de paños tirados por donde quiera. Allí se da cuenta de que el sudario que él utilizó, los paños que le cubrían, estaban dobladitos en un rincón. Lo primero que hizo el Señor antes de salir resucitado no fue decir: ay, estoy vivo, y se fue por ahí huyendo contento. No, él agarró, sacó tiempo, dobló sus paños y salió, porque a él le gustan las cosas en orden. Que se vea que por ahí pasó Jesucristo y que así sea nuestra vida, que se vea que por ahí también pasó Jesucristo. Entonces la disciplina refleja el carácter de Dios, quien exige orden de cada uno de nosotros. ¿Por qué se necesita la santidad? Bueno, porque Dios la ordena, simplemente. Si Él ordenó, ¿qué nos toca a nosotros? Cumplir. Así queden 3 hermanos solamente en la iglesia y haya que expulsarnos al resto porque no queremos someternos. Aquí no estamos para buscar números. Es un error. Hay personas que dicen: bueno, es que si a la gente se le habla de eso, entonces que no venga nadie. Pero hay que hacer la voluntad del Señor por encima de todo. Esto no se trata de números, se trata de santidad. Entonces, Dios la ordena. Una iglesia sin disciplina está en falta y también está en riesgo. Cuando uno lee los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, siempre hay un consejito al final. Dice: mira, arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y es que había una lámpara, un candelero? No, no es eso. Hablar de candelero es como decirte: quitaré tu designación de iglesia. Tú puedes tener letrero allá afuera si tú quieres. Tú puedes decir que eres cristiano si tú quieres, pero usted ya no figura en los registros celestiales como iglesia de Cristo, porque usted no está haciendo la voluntad del Señor. Es así. No es el letrero, hermano, es la doctrina. Es necesaria porque Dios la ordena. Un cristiano sin disciplina es una bala perdida, hermano. Si ustedes ven que yo ando desordenadamente y me dejan y nadie se me acerca, ni me llama, ni me aconseja, ni me visita para decirme que tengo que cambiar,
no solamente que oren por mí, sino que me lo digan. Mira, tú estás mal en esto, y si no te corriges te vas a perder. Eso es amor. Pero si me dejan así, yo voy a entender que estoy bien y voy a seguir haciendo daño. Y ustedes saben, los que, sobre todo las hermanas, que cuando se deja una fruta podrida junto a otras, ¿qué pasa con el tiempo? Todo se daña. Entonces, si a mí hay que llevarme el lado podrido, aunque me quede mocho, hay que quitármelo para que no me pierda yo ni haga perder a los demás, porque también los demás empiezan a decir, pero si a él no le dicen nada, déjame yo seguir en esto también, ¿verdad? Se necesita la disciplina para que el reino de Dios, que es la iglesia, pueda seguir conquistando y avanzando en el nombre del Señor. En Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra consolación y para nuestra enseñanza. Entonces uno ve citas como la de Ezequiel 34, versos 14 y 16 específicamente, cuando Dios reprende a través del profeta a las autoridades religiosas de Israel, porque ellos estaban ocupados en vivir para sí mismos, en engordarse ellos mismos, en ser de gran estima ante los ojos de los demás, pero no estaban haciendo el trabajo que Dios les mandaba. No estaban buscando a los descarriados. No estaban curando, como dice ahí, a las ovejas enfermas, ni a las perniquebradas. ¿Qué es esto de perniquebrada? Cuando un pastor notaba que una ovejita se estaba como perdiendo mucho y no quería hacer caso y venir al redil, le partían una piernita, una patica, y aprendía la ovejita y no lo volvía a hacer jamás, que ya me quedan tres patas, no vaya a ser que me la rompan todas. Y aprendía la perniquebrada. Entonces Jesús, que es el buen pastor, no solamente como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, eso es muy bueno, pero Él es también pastor para quebrar una pierna si es necesario, para que los cojos no se salgan del camino. Y es también una manera de Él demostrar su amor. Tenemos el caso de María, la hermana de Moisés. En Números capítulo 12, versículo 10, allí vemos que Dios la hirió con lepra porque estaba murmurando, estaba siendo partícipe de cosas que no debía. Entonces Dios nada más habla a través de Moisés. ¿Qué nosotros, Aarón y yo, que somos hermanos, sus hermanos mayores, también tenemos derecho? Mucho cuidado, hermanos, con nosotros estar tratando de codiciar el liderazgo. Eso no es algo que se codicia. ¿Usted quiere ser líder? Séalo en su casa. Y de ahí para adelante Dios lo puede considerar para otra cosa. Pero mucho cuidado con querer ser jefe. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos siervos. Eso es lo que Él quiere. Ahora, ¿qué le pasó a María? Cuando uno ve ese versículo, anótenlo para que lo lean despacio, para que nos alcance el tiempo acá. Números 12:10, ¿verdad? Hermana de Moisés, una persona que la vemos en Éxodo capítulo 15 cantando alegre porque acababan de cruzar el Mar Rojo y estaba contenta y alabando al Señor, y Dios aceptó esa alabanza. Eso que cantamos, cantaré yo a Jehová porque sea... Eso fue ella que lo inventó, contenta. Y sin embargo, fíjense cómo Dios la hiere con lepra, que no había cura en ese tiempo para eso. Y dice que Dios se apartó del campamento, hermano. Su nube se apartó. La presencia de Dios se va de la iglesia si los casos que meritan disciplina no se atienden. Se detiene la bendición. Ella fue echada del campamento, lo vemos en el verso 14 de Números 12. ¿Y qué significa esto del campamento? ¿Por qué era importante? ¿Por qué echarla fuera? Todo el que estaba dentro del campamento era del pueblo de Dios. Estar dentro del campamento significaba tener no solamente la presencia del Señor, sino su protección. Hermano, ellos andaban en el desierto. Allá habían leones, habían escorpiones, habían culebra venenosa, había de todo. De lo más bonito que había probablemente era cacata, pero después había de todo, hermano. Y una persona fuera del campamento podía morir. No solamente recuerden que Dios estaba de noche en forma de ¿qué? Columna que no solamente les iluminaba, sino que también les brindaba calor en el frío del desierto en la noche. Fuera del campamento no tenía el calor de Dios, no tenía la protección de Dios, no tenía nada, estaba a merced de cualquier cosa. Y lo importante aquí, hermanos, es que en el verso 15
Notemos que ese caso detuvo el avance del pueblo por 7 días. Hermanos, cuando hay pecado, la iglesia se detiene. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se está bautizando gente? ¿Y por qué que están pasando estas cosas? ¿Y por qué sucedió aquello y esto y lo otro? Yo tengo que cuidarme para cuidarlos a ustedes. Y todos tenemos que cuidarnos unos a otros. Porque nadie es una bala perdida, nadie es una isla. Todos dependemos de todos dentro del cuerpo que es la iglesia. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la iglesia? En Colosenses 1, versículo 13, dice que el Señor nos ha trasladado del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, nos trajo adentro del campamento. Por eso es que Primera de Juan 5:18 dice que el maligno no nos puede tocar, porque él no está dentro del campamento, él está afuera. Y por eso es necesario que los amigos que nos visitan hoy sepan que si usted no ha venido a los pies del Señor, usted está en un grave peligro. Usted está a merced del mismo diablo. Y si usted quiere la protección del Señor, entre al campamento, donde va a contar con toda su protección y con nuestra ayuda también. Tenemos el caso de Acán en Josué, capítulo 7, versículo 13. Vemos que se dio la orden de quitar a ese anatema, oiga eso, qué cosa tan fuerte, a ese maldito, sáquenlo de en medio del pueblo. Acán, conocemos la historia, en la conquista de Jericó, había sustraído cosas que se le había dicho que no debía tomar nada, y él lo hizo. Nadie se iba a dar cuenta porque eso estaba ahí, debajo de la alfombra, donde nadie nunca busca, ni barre, ni ve. Nadie se va a dar cuenta, pero Dios lo vio. Y cuando quisieron conquistar a Jai, un pueblo mucho más pequeño, que dijeron, Josué, mira, no mandes a todo el ejército, no es necesario. Es un pueblito. Si nosotros conquistamos aquello que era más, eso no va a saber nada. Así que no mande a todo el mundo a que se cansen todos. No. Hermanos, murieron 36 personas. Israel salió huyendo de un pueblito. ¿Por qué? Hermanos, porque lo que nos da la victoria en la vida no es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, no es nuestra preparación, es que la poderosa mano de Dios va delante de nosotros. Pero si no andamos en santidad, esa mano se retira. Se retira. Te dice, ay, ¿y qué pasó? No, ¿qué pasó? No, es que tú sabes bien cómo está andando. Cualquiera puede caer en un momento de crisis y de lo que sea, pero que no sea por falta de santidad, hermano. Que las pruebas son una cosa, pero ese tipo de asuntos se lo busca uno cuando desobedece la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Se dio la orden de quitarlo. El pecado afectó a otras personas, ya lo saben. No solamente hubo 36 muertos, sino que el mismo Acán y su familia perdieron la vida. Porque si yo permito que el pecado entre a mi casa, todavía tenemos la costumbre en casa de quitarnos los zapatos. Cuando entramos nos quedamos eso bueno de la pandemia, porque uno anda caminando por ahí, recogiendo polvo y basura y todo tipo de suciedad en la calle, y uno le entra a la casa. Bueno, pues si yo llevo a mi casa pecado, voy a contaminar a todo el mundo, y mi familia también está en riesgo de perderse, por mi culpa, por mi culpa. ¿Y qué pasó? ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia? Bueno, si la iglesia quiere seguir conquistando almas para Cristo, no lo puede hacer si hay un Acán en medio de sus filas. Tenemos que ser sinceros y con un hermano con quien tengamos confianza, decir, hermano, mira, ora por mí porque me pasó esto, necesito ayuda. Busque ayuda, que para eso es que estamos aquí. No somos ninguno perfecto, pero andamos en el camino de la perfección. Queremos la santidad porque la santidad conviene a la casa de Dios y es para nuestro beneficio. Aquí no es para que nos burlemos y señalemos y digamos, jaja, mira que te cayó lo que hizo. No es eso. Es que cuando alguien sufre, todos sufrimos. Cuando alguien mete la pata, todos lloramos porque nos duele. Somos partes los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. De manera que cuando caigamos en algo, hermano, no hagamos como Acán. No lo ocultemos. Mejor pasemos rápido adelante. Y si no quiere pasar, llame a alguien. Pero no se quede con eso oculto. Se necesita la disciplina para el crecimiento de la iglesia. Pueden anotar
Hechos 5, versículos 11 y 14. Cuando Ananías y Zafira, ¿recuerdan? La iglesia estaba en crecimiento y Dios añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos, pero se presenta este problema. Dos personas que mintieron al Espíritu Santo. ¿Cuál fue el dictamen? Muerto. Es que con Dios no se relaja, hermanos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy, de nosotros. Su carácter sigue siendo el mismo. Muerto el esposo, muerta la esposa. ¿Y qué pensaron Pedro y los demás? Habrían dicho, bueno, pero es que hay que dejarlo así, porque ¿qué va a decir la gente? Se va a detener el crecimiento de la iglesia, si se dan cuenta de eso. No, fue todo lo contrario. Dice que la iglesia continuó en crecimiento, hermano. Creció más todavía cuando ese caso se atendió. Creció más. Porque incluso la gente que nos critica allá afuera, cuando ven que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ellos lo aplauden y no tienen razón para criticarnos. No la tienen. Los desarmamos cualquier argumento con eso. Así que si queremos que la iglesia crezca, tiene que haber disciplina. Se necesita la disciplina para salvar el espíritu. 1 Corintios 5:5. Una cita que ahorita ustedes la van a ver, de seguro. Pero hay que salvar el espíritu. Si yo dejo que mi hijo chiquitito esté jugando con un cuchillo en la cocina y a cada rato le digo que no y vuelve y lo hace, ¿qué tengo que hacer? Tengo que disciplinarlo por su bien. Noemí y yo tenemos una hermana a la que le sigue a ella, Francis, que cuando apenas gateaba, mi papá le decía, mira, deja de meter la mano ahí, en la cocina, descuido que a veces hay en los hogares. Había un tomacorriente de esto, que estaba sin la tapa, con los cables expuestos. Y a los niños les encanta meter pincho y todas esas cosas, les encanta. Y un día le estamos diciendo, mira Francis, deja eso. Y él dijo, no, déjala. Hermano, la muchacha metió la mano ahí y nada más escuchamos y salió corriendo. Yo nunca he visto niños que gatee tan rápido como eso. Pero jamás lo volvió a hacer. No digo que hagamos eso, electroshock, eso vamos a dejárselo a los psiquiatras y esa terapia que tienen. Pero hermanos, hay que salvar el espíritu. Hay que salvarlo. Tanto en modo preventivo como correctivo. Pero no debe nunca estar motivada la disciplina por un propósito distinto al del amor para salvar el alma. Nunca es para que alguien se hunda, ni para avergonzarlo más de la cuenta. Siempre la intención debe ser rescatar, no hundir. Ahora, la persona tiene que dejarse ayudar también. No debe ser un castigo sin reconciliación. Lo que se busca siempre es la reconciliación, como vamos a ver más adelante. Se necesita la disciplina para mantener pura a la iglesia, hermano. Se necesita para mantener pura a la iglesia. 1 Corintios 5:6. Se habla de que un poco de levadura leuda toda la masa. Los que saben hacer bizcochos, esa cosa, saben la importancia de la levadura porque ayuda a crecer la masa. Pero para el pueblo judío, esto era un símbolo de pecado. Y cuando llegaban las fiestas solemnes, todo el mundo en la casa, los padres, los niños, todo el que vivía ahí, se ponía a buscar en los rincones si por si acaso había un poquito de levadura, porque en esos días nadie podía tener eso cerca. Cuando el Sanedrín y los fariseos hicieron lo que hicieron con Jesús y van a hablar con Pilato, no quisieron entrar, ¿ustedes recuerdan? No quisieron entrar al pretorio, por si acaso él tenía levadura en esa casa. Oiga, se cubren de esas cositas, pero estaban haciendo algo peor. Entonces no debe haber levadura en nosotros, tenemos que ser nueva masa. Los panes sin levadura que usamos cada domingo son un símbolo de eso, de que no debe haber pecado en medio del pueblo de Dios. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. La disciplina es necesaria para mantener pura a la iglesia. Se necesita además para poder mantener la doctrina sana. Para que tengamos la doctrina sana. Romanos 16, 17 al 18. Vamos a leer brevemente acá. Romanos 16, versos 17 al 18. Nos dice lo siguiente.
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Y usted dirá, pero es que ese es mi hermano, y además somos amigos, somos parte de la iglesia. Yo sé que él está predicando cosas medio raras, pero ¿cómo yo me voy a apartar de él? Nuestro amor por el hermano no puede ser mayor a nuestro amor por el Señor. El que se sube a este púlpito no puede tener amigo más que el Señor. ¿Entendemos eso, hermano? Y usted dirá, pero ay, qué duro. Pues, hermano, es que es algo duro, perderse es algo duro. Y el Señor no quiere que ninguno se pierda. Tenemos que procurar mantener pura esa doctrina, así como la verdad nos hace libres. Una enseñanza errada nos puede llevar al mismo infierno, hermanos. Por eso cualquier cosa que usted detecte, hermano, disculpe, pero la Biblia dice esto y esto, con altura. No es que vamos a empezar a discutir de mala manera, no es necesario tampoco. Hay que rechazar a quienes traen malas enseñanzas. Por más que usted lo quiera, hermano, enfréntelo y repréndalo si es necesario. Pero con la palabra, no es que yo creo, a mí me parece, no, la Biblia dice, así es como tenemos que hablar. Es necesaria la disciplina para complacer a Dios, hermanos, no al hombre. Tenemos que complacer a Dios. Primera de Timoteo 2, versículo 4. Vamos a leer acá brevemente también. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Si queremos que vengan al conocimiento de la verdad, tenemos que ayudarles a que vivan esa verdad. No que la crean como un concepto intelectual, no. En la práctica, y que no se salgan del camino. No debemos ser selectivos en cuanto al cumplimiento, hermanos, de lo que Dios manda. Juan 14:15 dice, si me amáis, entonces, bueno, vamos a cumplir con la mesa del Señor, con las ofrendas, con el congregarnos, vamos a hacerlo todo. Pero eso es la disciplina muy duro. Es duro, pero es mandamiento del Señor. Y si lo amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Se necesita la disciplina para que podamos ser luz para el mundo. Pueden anotar, 1 Corintios 6, del 1 al 20, relata una serie de pecados y de cosas. Pero si queremos ser luz para el mundo, si queremos tener derecho a decir a la gente, mire hermano, usted está en pecado, y el Señor lo manda a arrepentirse y a bautizarse. Si queremos tener derecho a eso, tenemos que empezar por nosotros mismos, porque el juicio comienza por la casa de Dios. El mundo nos tilda de hipócritas cuando no ponemos nosotros el ejemplo. Usted sabe que mucha gente no viene al Señor por un mal testimonio de alguien. Yo no voy a entrar ahí porque mira esto y esto. No le demos el gusto a la gente de eso, hermano. No se lo demos. Se necesita la disciplina para que el ofensor se avergüence, que haya una tristeza espiritual que lleva a la vida y se arrepienta. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 14. Pueden anotarlo. Por eso, hermanos, es que debe existir un ambiente de amor y de compañerismo sincero entre nosotros. Para que cuando llegue el momento de hacer que una persona se le diga, mire hermano, usted está en este proceso disciplinario, y si él insiste, si hay que expulsarlo, lamentablemente se hace, pero que cuando esté allá afuera, él diga, caramba, yo extraño a mis hermanos, había mucho amor ahí, y yo no encuentro eso en el mundo, déjame yo mejor arrepentirme y volver a mi casa. Pero eso es que tiene que abundar el amor entre nosotros, para que cuando no estemos aquí extrañemos el venir aquí de nuevo. Se necesita la disciplina, hermanos, finalmente, para reconciliar al ofensor con el ofendido. Mateo 18:15, allí se da una serie de instrucciones que vamos a ver ahorita, donde el objetivo es ganar al hermano. Todo se trata de ganar a la persona que ha caído en falta, hacer que recapacite con el objetivo de que se salve. Por todo esto, hermanos, es necesaria la disciplina y todos debemos andar ordenadamente para que no tengan que disciplinarnos. Al que anda en disciplina, no hay que someterlo a disciplina. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga y doy paso a los hermanos siguientes.